la hierba mate no se echa, solamente se cortan los gajos para que pueda ser, o se lleva a un juego que se llama overeada. Y de ahí se sacan los gajos más pequeños y se llevan en ponchada hasta el barbacoa, donde hay más o menos en 24 a 36 horas de secado queda óptimo para bajar ya de ahí para embolsar y llevar al depósito en Boroviré, como se llama. ¿Y dónde quedaba el barbacoa? El barbacoa en el monte mismo, en la cercanía de los yerbales, porque esos yerbales eran plantaciones naturales, no eran plantados. ¿Y el secadero dónde tenía? El secadero, después se hizo el secadero en Puerto Curupaytá. ¿No había cerca de Itaquerú también un secadero grande? Solamente de barbacoa. Solamente barbacoa. Solamente barbacoa. El único secadero era el de Puerto Curupaytá. ¿De cuántos kilos más o menos? Y yo pienso que... más de 30.000. De por vez, en un secadero ha de caber más o menos unas 20.000 kilos de hoja verde. De hoja verde. Sí. ¿Y cómo se hace el boroviré? ¿Qué es el boroviré? El boroviré es la hoja seca, secada en el secadero o en barbacoa, que después se lleva a una especie de molino para moler ahí y dejar no como en polvo como para tomar ya de mate, sino que se llama el boroviré, la hierba antes de entrar en el molino. Eso se embolsaba. ¿Y luego? Y después se almacenaba en los depósitos. Y la Industrial Paraguaya, como exportaban eso, generalmente iba todo a Buenos Aires. ¿En qué? ¿En qué se iba? En barco. ¿Un barco propio? En barco propio que se llamaba Flor de Lis. ¿Iba hasta Buenos Aires? Hasta Buenos Aires. ¿En cuántos días llegaba más o menos ese barco a Buenos Aires? Pero agua abajo. Agua abajo. Del río Paraná. Y seguramente le llevaría por lo menos 8 a 10 días hasta Buenos Aires, hasta el puerto de Buenos Aires. Y recién ahí. Ahí sí ya tienen molinos para la molienda de la hierba y el empaquetado, o sea, embolsado ya como para la venta en público, ¿verdad? Ya. Pero salía de Industria Argentina. De eso ya no puedo decir. Sí, Flor de Lis, Industria Argentina. No me consta. Muy bien. Vamos a hablar de árboles. ¿Cómo se trabajaba? Del obraje. En el obraje. Y en el obraje antiguamente se echaban el tronco de los árboles con hacha, porque la motosierra recién entró en la década del 70 y antiguamente no teníamos esos elementos, entonces se echaba los enormes troncos con hacha. Los hacheros subían, o sea que uno de cada lado y tumbaban los rollos ya direccionados en el lugar más o menos donde ellos querían echaban. Y después cortaban el rollo en la punta y quedaba solamente el tronco, que antiguamente se sacaban si era generalmente los cedros, que era para la exportación, se sacaba en carros grandes que se llama carro alzaprima, que era estirado por mulas. Si era carro alzaprima se estiraban generalmente por 12 mulas. Y si era de buey era con 3 yuntas
3 yuntas de bueyes que eran 6 bueyes. Una yunta es 2 bueyes. Entonces 3 yuntas de bueyes ya transportaba ya un carro grande para sacar un rollo que pesaba más o menos 40, 50, casi 5 a 6 mil kilos. 5 a 6 toneladas, un rollo grande. Y no era fácil. Ahora, si yo quiero contar un poco cómo vienen la costumbre antes, cómo se hacía. Los habilitados agarraban el dinero de los patrones de la industrial y se iban generalmente en la campaña, en la zona de Santaní, y en una palabra se usaba el conchavo. Ya se agarraba a los personales, se les pagaba por adelantado. Y ellos farreaban todo ya antes de ir a trabajar. Después se iban, se internaban en los bosques, en la zona donde tenían que trabajar. Y después de pagar todas, algunos pagaban todas sus cuentas, pero el que no pagaba todas sus cuentas, lo mismo, el último día de trabajo era hasta el 30 de agosto de cada año. El que no llegaba a pagar todo en esa fecha, algunos personales que no lograban con su trabajo cubrir el adelanto que se le dio, ya se le regalaba, no, ya eso ya no quedaba, nadie quedaba con cuenta. Y algunos inclusive les sobraba traer dinero y iban a su pueblo, a su valle, con plata en el bolsillo. Yo escucho en estos días algunos hablan de que la Industrial Paraguaya era una empresa explotadora no había, los personales trabajaban prácticamente como esclavos. Eso no es cierto. Nadie fue esclavo en la Industrial Paraguaya. Y la Industrial Paraguaya era una empresa que pagaba a sus personales. Inclusive, como le estaba diciendo, se les daba dinero a los habilitados y contrataban a los que tenían que venir a trabajar por adelantado. O sea que la Industrial Paraguaya, esta empresa, en ningún momento trabajaba en forma directa, siempre daba a habilitados, hoy en día tercerizados. Y no sí, trabajaba en forma directa, en la selva, con personales y ellos los trabajaban. habilitados trabajaban para la Industrial Paraguaya, eran personales. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una historia, inclusive aquí tenemos en el museo, de lo que tú acabas de decir, Pilo, de que el señor Rafael Barret, un historiador, en el año 1908, la Industrial Paraguaya le trataba como esclavo a los obreros. ¿Falso o verdad? Yo no puedo decirte si eso es falso o verdad, porque, como te digo, yo nací en el 45 y yo solamente puedo hablarte del 50 para adelante, que ya más o menos tuve uso de razón desde el 50 para adelante. Pero siempre va a estar administrado en forma, nunca como esclavo. No, en ningún momento. Yo nunca escuché que... Ahí está. Sí. Nunca escuchó, No, ni de tus padres ni de otros, no escuché. que se trabajaba una empresa esclavizadora. No es así. No es así. Al menos en la Industrial Paraguaya. Ahora bien, Mucha gente le dio vida hasta que terminó la Industrial Paraguaya aproximadamente en el 75, cuando empezó la obra de Itaipú. Entonces corría el riesgo de quedar bajo agua, entonces obligatoriamente tuvo que ser indemnizado y dejaron de trabajar y salieron todos los obreros.
fueron inclusive indemnizados por la Industrial Paraguaya, todos los obreros para salir. Ahora bien, en esa época del 40 y algo ya la Industrial Paraguaya trabajaba en forma a favor del Estado, ya tenían IPS. Efectivamente, desde el momento en que se creó el IPS, no recuerdo yo, no sé todavía en qué época mismo fue fundado el Instituto de Previsión Social, no sé de qué fecha, si fue en la década del 40 o 50, pero desde que tuve uso de razón, siempre la Industrial Paraguaya descontaba en aquella época, era el 6% para los obreros. Y creo que fue el 15 o 16% para los patrones, pagaban. Y había un avioncito que cada 8 días venía en Itacurú, que era utilizado para viajar los personales, o sea que los enfermos le llevaban a Asunción, que servía como ambulancia. Un avioncito, avión IPS se le decía, un avioncito rojo, creo que era un Cessna de color rojo. Entonces, todos estaban asegurados por IPS. Por IPS, sí. Porque yo trabajé en el 64, entré a trabajar en la Industrial Paraguaya como ya operador de un tractorcito que trabajaba en un aserradero, que fue el aserradero de Tatiyupí, que dicho sea de paso, trabajaba ya por la energía, la primera usina hidroeléctrica que tuvo el Paraguay fue hecho en Tatiyupí, el arroyo de Tatiyupí. Hicieron una represa y por la caída mismo del agua hasta el barranco del río Paraná, hasta más o menos unos 50 metros más abajo, ahí estaba la usina hidroeléctrica y producía 500 kVA. Ese generador que daba para movimentar todo el aserradero. Después se construyó la segunda represa del Tatiyupí, que movilizó la segunda represa donde estaba la parquetera, terciada, aglomerada y más cosas que también fue con la hidroeléctrica que producía hasta la segunda represa del Tatiyupí. Luego en Curupaytí, la fábrica de Palmito. Y eso fue en el 64. Se hizo la fábrica de envasadora de Palmito en Puerto Curupaytí. Que dicho sea de paso, el gerente general de la Industrial Paraguaya, el señor Raúl Cíjar, en la época en que yo justamente estaba trabajando en Puerto Adela, en un lugar... Puerto Adela hacia el norte, el último puerto paraguayo. El último puerto paraguayo sobre el río Paraná hacia el norte, antes del Salto de Guairá. Ahí yo trabajaba como operador justamente de un tractorcito, y cuando Cíjar se fue a observar la fábrica, yo estaba trabajando cuando eso, y él me vio. Entonces, cuando salí de Puerto Adela y vine en busca de trabajo en Puerto Curupaytí, cuando justamente habían comprado ellos un Caterpillar de 4, tuve el coraje y presentarme a don Cíjar. Le pedí permiso al gerente general. Y me dijo si que necesitaba, y le dije que yo soy operador de máquina y que me contaron que tienen un Caterpillar de 4 en la cual yo sé manejar. ¿Y cuántos años tenía? Yo tenía cuando eso de 18 años. Y me dijo, ¿dónde aprendiste? Aprendí en la fábrica de Carapán, le dije, de fábrica de Palmito. Aquella vez que usted fue a observar en la fábrica allá, el que estaba haciendo la limpieza con el tractorcito Caterpillar de 4 era yo, y usted inclusive me miró, le dije, sí, recuerdo, mi hijo.
Bueno, y ahí nomás conseguí trabajo y empecé a trabajar con ellos. O sea que Me en esa época no había burocracia, ¿eh? No, no había. Directo. Directo. ¿Y usted le conoció al doctor Thomas? Sí, justamente después de empezar ahí a trabajar en el 64, en la industrial llegaron las maquinarias para la segunda represa, para la fábrica de montaje de la fábrica de aglomerado, terciado y más cosas, una gran fábrica. Y el que dirigía el trabajo personalmente fue el doctor Thomas. El doctor Thomas fue presidente de la empresa industrial paraguaya, Presidente de la industria paraguaya. que poseían más de casi 2 millones de hectáreas. No sé cuántos miles Sí, de por ahí. prácticamente. Y ahora bien, y el doctor Thomas, para hablar con él, porque era una persona muy poderosa, sin problema se conversaba con él. Se conversaba, sí, se conversaba. No había audiencia, no había nada. No, si es que vos tenés oportunidad de acercársele permiso, señor, te aceptaba. Yo sé porque he trabajado, justamente le ayudaba para bajar de los camiones. No había grúa, entonces yo le ayudaba con el tractorcito, yo bajaba en una rampla, sobre una rampla, las maquinarias que venían, lógicamente venían en cajones grandes. Y nunca he visto de que el señor Thomas haya maltratado A funcionarios. a funcionarios. Muy bien, en esa época de la década del 50, ¿cómo era la ciudad de Hernandarias? Y bueno, Más o menos, ¿cuántos habitantes tenían no sé si en más, promedio? no sé si habría 500 personas, ¿ya? Porque había unas pocas casas nomás en Hernandarias, las calles, no había ningún pedazo de empedrado, nada, ni. Y los alumnos que nos íbamos en la escuela ahí, en la escuela de Atacurupucú, nuestra directora fue doña Marcela de Agüero, es una excelente persona, dicho sea de paso. Y en el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto grado enseñaba sexto, no había todavía en esa época. Y 100 alumnos no alcanzábamos. ¿Sí? ¿Y de qué era, cómo era esa escuela? ¿De madera? De madera, ¿no? De madera. Sí, de madera. De madera, ¿no? Ya. ¿Y otra profesora, no te acordás? Una de las maestras de esa época era Nenita Céspedes. Y Dígame, vos trabajaste también en la represa de la Caraú, ¿cómo? para la represa de la Caraú. Y bueno, me sirvió mucho haber trabajado en la industrial paraguaya y en Puerto Adela como base para aprender algo. Porque cuando en el 65 empezó la construcción de la represa de Acaraú, que fue realmente la primera obra grande hidroeléctrica que se construyó en nuestro país, yo ya tuve la suerte de entrar a trabajar como operador de máquinas pesadas. Y desde el comienzo del túnel que fue hecho, el túnel fue hecho para extraer el material pétreo que era para la sala de máquinas, que era piedra, pero basáltica, pura, negra. Como es mucho más difícil sacar de arriba hacia abajo, entonces se hizo el túnel. Y después de hacia abajo hacia arriba se hacía la explosión, entonces caía abajo y ahí nosotros cargábamos camiones especiales con máquinas y salía el material. Ahí se construyó
la sala de máquina y para la obra de Puga, donde tenía que salir el agua hacia el Paraná, que más o menos está un poquito por debajo del nivel de la última bajante del río, de la parte más baja del río Paraná. Tenía que salir por ahí la agua que pasaba por la turbina. Y la represa es al solo efecto de alzar un poco más las aguas suficientes, y por medio de dos tuberías grandes que actualmente pasan por debajo de la supercarretera y van a la sala de máquinas y pasan por la turbina para que produzca la energía hidroeléctrica. Y en la primera sala de máquinas había dos turbinas de aproximadamente 50.000 kVA. Y después hizo la empresa CBPO, hizo la segunda sala de máquinas, otras dos turbinas más, o sea que en síntesis las dos salas de máquinas más o menos producen 200.000 kWh de energía hidroeléctrica. ¿A quién se le adjudicó esa para construir la represa? La primera represa fue adjudicada a la empresa Giuseppe Torno, una empresa italiana. ¿Y la CBPO? Y la CBPO es una empresa brasileña. Pero la CBPO hizo la segunda sala de máquinas y la represa de Iguazú, que tiene su desembocadura el río Iguazú en el río Acaraí. Y la represa del Iguazú se hizo al solo efecto de alzar un volumen grande de agua. En esa época escuché que por si faltara agua a la represa acá, al lago de Acaraí, entonces se iba a alargar nomás el agua de allá. Pero nunca se hizo eso porque nunca faltó agua. O sea que prácticamente se hizo una represa medio, no se utilizó eso. Porque que muchas veces se dijo que los japoneses iban a poner una central hidroeléctrica allá en Iguazú para utilizar la represa. Nunca se hizo, que puede producir, yo creo que más o menos 50.000 kWh, a lo mejor tiene capacidad de utilizar las aguas de esa represa, porque es grande la represa del Iguazú, es grande, llega desde ahí del kilómetro 37, llega el agua estancada hasta el embalse, el agua llega hasta allá, hasta Seirocue. ¿Hoy? ¿Seirocue hoy? Sí. Juan Eulari. Cambiando de tema, ¿conoces la maroma del río Acaraí? Ah, sí. ¿Qué es la maroma? Maroma es un cable que se utilizaba, que pasaba de una costa a otra para atajar los rollos que se largaba en los cursos del río Acaraí, agua arriba, y se venían los rollos y se quedaba todo. Se quedaba todo ahí, la madera, y de ahí se alzaban por medio de una grúa, sacaban los rollos y había un pequeño trencito en la cual se alzaba y se llevaba se echaba en el barranco hacia el Paraná. ¿Eso fue en Puerto Embalse? El puerto de Embalse. Pero teníamos Puerto Pengo. Y el puerto Pengo era también donde estaba la maroma. También estaba la maroma. Pero una vez se soltó el cabo grueso, ese tanta rollo que estaba ahí en una creciente grande, se soltó y se fueron todos los rollos a caerse todo ahí en el salto Acaraí. En el salto Acaraí, que quedó así como un nido de pajaritos, quedaron todos trenzados ahí las maderas, los rollos, que de a poco después se iba sacando otra vez. Ahora bien, yendo la industrial paraguaya, vos le conociste a un amigo, primo nuestro,
que creo que fue en busca de trabajo, Arsenio Mallorquín, Kiko Mallorquín. Sí, conozco. ¿Cómo fue que consiguió el trabajo? No sé, porque en esa época yo ya no era funcionario de la industrial. Y él entró a trabajar justamente en la segunda represa ya, donde estaba la fábrica de terciado, aglomerado y donde se hacían se elaboraban las maderas. No era porque era dactilógrafo. No sé La máquina. esa historia yo no desconozco, Leslie. ¿Algunos amigos de la industrial paraguaya? Y actualmente prácticamente muy poco, porque de mi época ya prácticamente fallecieron todos ya. Muy pocos son los que estamos todavía vivos. Ahora sí, algunas anécdotas te puedo contar que personales, como por ejemplo don Camilo Páez, que era una excelente persona, y a quien el doctor Thomas seguramente notó por él de que era una buena persona y que era inteligente, y como ya tenían previsto que le iba a servir más adelante, le mandó a Buenos Aires un año y vino allá, se especializó Para el aserradero. para montaje de aserradero y de mantenimiento de las maquinarias para el aserradero. Y él iba de Hernandaria y a pie no iba 8 kilómetros cada día. A las 3 de la mañana se iba y a las 5 de la mañana estaba él, porque él era la persona indicada que tenía que hacer trabajar el generador para trabajar el aserradero. Y terminaba él saliendo a las 8 de la noche y volvía otra vez a pie no hasta su casa. ¿Y dónde es su vivienda? Y él vivía ahí cerca. ¿Del área 6? No. Él tenía su casa ahí. O sea que aquí en Hernandaria. Acá en Y de Hernandaria. Hernandaria tenía que irse 8 kilómetros. 8 kilómetros. Y a pata no él se iba. Un hombre grande, 1,90 m. Y caminaba como una mula. A pie no se iba él. A las 5 estaba allá, hacía trabajar el generador y el último de parar y volvía otra vez. Qué grande es la diferencia. Y en Tatiyupí había una catarata, un salto. Había una catarata, sí. Y justamente ahí donde se instaló al costado de la catarata del arroyo Tatiyupí estaba la central hidroeléctrica. Que muchas veces nosotros los de Hernandaria nos íbamos en verano, principalmente nos íbamos y nos bañábamos. ¿Y vos te habrás ido también alguna vez, don Leslie? Varias veces. Sí. Ahora bien, la industrial paraguaya, la empresa, ¿fomentaba el deporte? Sí. Había 2 clubes. Uno en el 64, cuando yo entré a trabajar ahí, fundamos con un señor de apellido ¿De Colopaite? Escumbarti. Daniel Escumbarti. Daniel Escumbarti, que era el técnico en la fábrica de palmitos, y otros amigos como Pérez y otros amigos, don Miguel Ángel Vera. El administrador. Nos reunidos en Lefebvre también. No, él Pilo, ¿Cómo se llama? sí, Pinolo. Pinolo. No, hicimos una reunión y fundamos el Club Flor de Lis. Y inclusive yo llegué a integrar ese equipo, ese Flor de Lis. Después, cuando empezó a trabajar la segunda represa, se fundó el Club Cerro Corá. Había muchos futbolistas buenos, creo que la mayoría de las personas vinieron de Asia y Pacaraí. Había mucha gente y se fundó y era bastante fuerte el equipo de Cerro Corá. Se afiliaba a la Liga Paranaense. Creo que sí. Sí, así fue. Y las chicas, ¿en qué se divertían? Vóley.
El equipo de vóley era integrado por unas chicas